hacer senderismo y ciclismo. Y como veis hay abejitas en las flores. La verdad que aunque no haya mucha vegetación, a mí me parece que está súper relajante el vídeo con ese camino que te puede llevar a donde tú quieras. Donde tú decidas. Mientras grababa este vídeo salió un conejito buenísimo por ahí. Lo que pasa es que no lo grabo la cámara. Y si no, estas flores que son pequeñitas, pero tienen un azul precioso. Los paisajes no tienen nada que ver con los que habitualmente graba Claudio. Pero bueno, tenía muchas ganas de estar en este vídeo porque me encanta su canal
es un río bastante ancho, aunque muy poquito profundo, y pasa por el centro de la ciudad. Tiene patitos y peces y tortuguitas y ranas y es súper agradable. Encanta cuando es domingo y hace buen tiempo salir a andar por estos caminos. Hace que conecte muchísimo con la naturaleza y me transmite muchísima paz, muchísima tranquilidad. Como veis, el cielo se refleja en el agua y hace unos juegos preciosos, súper relajantes. Y bueno, espero que hayáis disfrutado de mi participación en este vídeo. Me encantaría que os pasaseis por mi canal. Y por último, una patita que estaba con sus bebeditos incubándolos en el lío. Buenísima. Para despedirme de vosotros, un beso. Hola, 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 hola. Hola, yo soy Donna ASMR, encantada de conocerte.
tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Rodrigo, soy del canal de Rota SMR y estoy emocionado por estar participando, esta vez sí, en la colaboración al aire libre con Claudia del ASMR La Siesta. La primera colaboración que hizo no participé porque no llegué y no se me ocurrió nada que hacer al aire libre, pero la segunda, ni bien me enteré, dije qué puedo hacer y empecé a pensar qué podía hacer y se me ocurrió esto que están viendo ahora mismo, que es un viaje en bicicleta. Un concepto que me saca un poco de la zona de confort debido a que todos mis videos son adentro y mi vida es bastante adentro de mi casa. Así que aprecio que me invite Claudia a salir de mi zona de confort y decir, ok, me toca irme de aquí, me toca recibir un poco de este rayo de sol que ahora les comparto a ustedes. Donde estamos es un parque de aquí, de las cercanías de La Plata, digamos. Yo vivo en Buenos Aires, en La Plata, Buenos Aires, digamos. Y este es un parque que queda en la localidad de Gonet. Se llama La República de los Niños. Es un parque bastante verde. Creo que está como ambientado en partes urbanas y rurales. Esto lo leí un poco en Wikipedia, si no, no sabría decírselos. Fue creado en 1950. De repente estaba leyendo Wikipedia, pero más o menos. Se creó en 1951 y hay un mito urbano que me gusta bastante decirlo en chiste porque dudo que haya sido así la historia. Y es que al ser creado en 1951 y tener algunas similitudes con lo que viene siendo Disneylandia, se dice por las calles de, no sé, de por acá, que Walt Disney se inspiró en este parque para crear Disneylandia. Así que, no sé, probablemente sea mentira, pero me gusta pensar que, nada, que contribuimos a la creación de un parque tan icónico. Aquí estamos andando un poco vamos a ir por todos los vericuetos de este lugar. Un poco, tampoco te digo todos. Mejor voy a retirar esa palabra. Por algunos de los vericuetos de este lugar, para que lo conozcan un poco, para que vean todo el verde que puedo ofrecer, todos los bellos colores, las bellas construcciones. Todo esto que estamos recorriendo al costado es un gran círculo, como una rotonda, si quieres llamarlo, un recorrido que se hace, que la gente suele hacer tipo corriendo o caminando, haciendo ejercicio, cosas que yo no suelo hacer en mi vida. Pero bueno, de hecho, no dejaré mucho del audio de cámara, especialmente cuando subo colinas o algo así, porque debo admitirlo, no soy un deportista, no soy ciclista nato, así que me cuesta bastante mover las piernas. Pero bueno, no venimos a hablar de mis falencias deportivas. Muy bien. Este es el interior como el centro de este lugar. Pero bueno, hay algo curioso que es que tiene un montón de construcciones. Acá estamos viendo un montón de construcciones y algunas son literalmente temáticas de una ciudad, de un espacio urbano. Hay una iglesia, está como tribunales, digamos. Hay cosas interesantes para ver. Me explico, como tiene construcciones para enseñarle a las niñas a todos estos conceptos. Es bastante interesante. ¿Funcionará? No lo tengo idea, pero bueno. Así distraído veo que ese perro... No, por favor. Sobrevivió porque pude reaccionar a tiempo, pero... Y el perro también, obviamente. No le vamos a sacar mérito al pobre perro que frenó lo suficientemente rápido como para no chocarse contra mi pierna. Hacemos una bajada bastante veloz, no voy a mentirles. Y de a poco vamos viendo todo este verde, vamos viendo mucha gente, sí, caminando, haciendo sus cosas, disfrutando un poco el aire libre. Esto creo que fue un domingo, si mal no recuerdo. Así que entiendo que la gente haya salido para distender un poco de sus estreses del día a día. Aquí se me ocurre la brillante idea de pasar a campo traviesa. Se dice así.
por el aire, por el campo, eso que podemos decir, eso mismo. Y si antes me costaba andar en la calle, ya entenderán que aquí me va a costar el triple porque no hay un camino formado ni liso. Pero bueno, acá venimos a darlo todo por la buena colaboración con Claudia. Así que espero lo estén disfrutando. Hay unos pajaritos que suenan que lo dejaré un poco para que tengan el ambiente. No entiendo muy bien por qué hay círculos debajo de los árboles. Una curiosidad que tuve en ese momento y ahora mientras veo de nuevo el video lo vuelvo a pensar. Aviso que aquí me voy a tropezar con estas piedras. Lo aviso para que no les agarre de sorpresa. Ay, sí. Qué tipo. Y bueno, es importante también no solo mostrar las partes positivas, sino también las caídas. Todo el mundo a veces nos caemos y está bueno volver a levantarse y continuar. Aquí viene otro momento donde veo un paisaje interesante al frente mío. Mira al frente, por favor. Eso mismo. Las manos, ahí estamos, para encuadrar mejor ese lugar clásico. Seguimos andando. Allí a lo lejos voy a ver a un niño que tiene unos rollers, que me recuerda a que yo podría haber hecho este video en rollers, pero hubiese sido 10.000 veces menos relajante por el simple hecho de que no soy muy bueno andando en rollers. Así que aquí hay alguien que nos saluda. Sí, pausé el video, lo sumé y me aseguré de que no fuera una señal obscena. Y no, de hecho fue un pulgar arriba, así que nada, alegre, contento de haber encontrado gente buena a la hora de saludarme para el video. Muy bien, vamos por aquí de nuevo, pasando por el pasto, porque hay un camino, pero hay veces que la diversión está saliéndose de los caminos establecidos. ¿Por qué tiraba esa? Miren, qué filósofo. Hay un lago también en este lugar, hay un lago, un barquito, acá hay un domo donde la gente suele patinar, suele hacer ejercicios de patinaje. Y me hacen sentir un poco mal porque patinan muy bien. Hay mucha gente que patina muy bien. Pero bueno, me alegra ver gente que hace lo que le gusta y que encima le salgan bien las cosas. Siempre es divertido. Continuamos con este camino verde y el lago a la derecha. Sí, dejémonos llevar. Un paseo dominguero por la República de los Niños. Sí, bajo las colinas obviamente existen estos túneles por los cuales yo voy a llevarles porque me parece interesante que tengan la vivencia completa. Y no sé por qué hace las manos ahí. Y ahí tira un suspiro muy grande porque estoy cansado. Este video quedó de 12 minutos, pero realmente anduve media hora buscando material. No es para
tirarme flores. Pero creo que ya hice el ejercicio del año. Hasta el próximo año bicicleta. Hasta el próximo año usar las piernas. Pensé en cierto punto hacer todo este video entero en susurro. Y quizás se podría haber hecho. Pero a la vez pienso que en mi canal no suelo hacer susurros en sí. Creo que es lo menos que hago. Hago mucho más soft spoken que otra cosa. Así que nada, hubiese sido como un poco mentir si de repente hacía todo este video susurrado y si alguien después me veía y decía, amigo, no susurras en ningún momento en tus videos, tendrían razón. Así que por eso es que mantendré esta voz mucho más soft spoken, que es la que yo suelo usar y la que me gusta en sí. Nada, qué rápido que estamos yendo, chicos. Epa. Somos la velocidad encarnada. Somos... iba a decir el Rayo McQueen, pero espero que la gente sepa entender quién es el Rayo McQueen. Asumiré que sí. Subimos otra colina. Mentiría si dijera que me recuerdo cuántas veces subí las colinas, pero las subí bastantes veces como para decir que realmente estaba contento de que esta sea la última bajada. Así que vamos con la velocidad, viendo a esta gente que mucha gente ha visto la cámara y seguramente habré quedado raro. Golpeo mis piernas haciendo un ritmo que probablemente no tenga un buen ritmo, pero es interesante oírlo. Y luego de eso terminamos este viaje por la República y nos veremos, no sé, en otra colaboración con Claudia o en otro momento, quizás. Adiós. Espero que tengan unas muy, muy, muy bellas noches. Adiós. There's chickens stalking behind me. Curious chicken. Mr. Bird is right behind me. He makes me nervous.
curious chickens. They're pecking at my bag. Excuse me. Excuse me, Mr. Burt. What is going on? That's not edible. Tell him, Gertrude. Os traigo al sitio donde suelo dar el paseo con mis perretes. Y hoy me he encontrado con un amigo. Y le he traído un regalito. Suelo traer zanahoria. Y por ahí tenemos a otro. Vamos a acercarnos. Hola, guapo. Hola, guapo. ¿Quieres zanahoria? Vale. Voy.
Buenas tardes, baby mía. Este fin de semana hemos estado visitando la familia y la Kira el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, que es uno de los más importantes y los más bonitos de la provincia de Jaén. Y hemos hecho la ruta del río Borosa, que es una ruta a pie que no pasan vehículos ni nada, por lo que es muy tranquila. Y va todo el rato al lado del río, lo vas cruzando a través de unas pasarelas de madera. Y bueno, está muy bien porque el agua, como podéis ver, es cristalina, está súper limpia. Hay mucha vegetación y muchos animales también. Y bueno, la verdad es bastante largo, dura unas 3-4 horas la ida y la vuelta, por lo que también sirve un poco para hacer ejercicio. Y bueno, muy relajante. Así que a nosotros nos gustó mucho. A ver si os gustan las imágenes. Un besito. Me acompaña la man también. ¿Cómo estáis, chicos? Bueno, yo soy Noni y he decidido hacer mi vídeo de ASMR fuera en uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Sevilla. Me ha dado pena no poderlo hacer donde yo resido, en el País Vasco, una comunidad autónoma de España, porque España la gracia que tiene, ¿no? Que tiene muchos paisajes totalmente distintos de una punta a otra, mucho microclima también, cada uno de su padre y de su madre. Pero esta plaza tiene algo especial y fue un monumento que se construyó con motivo de la Exposición Iberoamericana de 1929. Y la gracia que tiene es que en cada banqueta, en cada banco, están representadas las comunidades, las provincias de toda España. Entonces me gustaría poder relataros a todos algunas de las curiosidades de la ciudad que podemos llamar. Que posee el mayor bosque de secuoya de Europa, y la gracia que tiene es que son secuoyas rojas californianas. Y os preguntaréis, ¿y qué hacen unos árboles californianos en España? Y es que el gobierno americano se los regaló a España por el 500 aniversario de la llegada a Colón a América. Y la gracia es que este árbol realmente
en California está situado esta especie de árbol, el más alto del mundo. O sea, está el ejemplar en California. Nos vamos con Palencia. La segunda capital de España más verde, tras Vitoria, donde yo resido. Y es así porque tiene la mayor cantidad de zonas verdes por habitante de España. Bueno, como repito, detrás de Vitoria. Y ocupa uno de los primeros lugares de la Unión Europea. Y sí, siento decirlo, pero me parece que tiene mucho mérito. Bueno, siento decirlo, que me ha gustado resaltar este dato. Más que nada por la densidad, bueno, la baja densidad de tráfico que tiene y los numerosos parques. Y eso deberíamos premiarlo. Nos vamos con Oviedo. Oviedo posee más de 100 estatuas repartidas por todo. Entre ellas el dibujito animado de Mafalda o incluso el característico director de cine Woody Allen. Porque le concedieron unos premios famosos en España. Premios Príncipe de Asturias a las artes. Incluso tienen una estatua de un perro que fue muy famoso. Rufus me parece que se llama. Creo que he leído algo así. Pero imaginaros pasar por toda la ciudad, ir viendo cada estatuilla y cada historia que intentan transmitir y transportarte. Este dato se lo voy a dedicar a Rote ASMR, el canal de Rote ASMR, porque mi queridísimo ASMR Artist, junto con Clau, junto con ASMR, de verdad que me relaja, me río con ellos, disfruto muchísimo sus vídeos, son excepcionales, de verdad, por la carisma que tienen, por la dedicación que le ponen a todo contenido visual, sobre todo el cariño y la cercanía con su público, y de verdad tiene mucho mérito y muchas horas las que le ponen. Debemos de apoyar también a canales más pequeños. Yo ya os digo que apenas sigo a canales muy grandes, donde me parece que se desvirtúa todo un poco por dinero o por colaboraciones. Y me encanta la naturalidad, muestran que no, se nota que no están corrompidos. Y me encanta lo creativo que son, la verdad. Siento decirlo, pero es así. A Pamplona. Me encanta esta ciudad, de verdad. Y Pamplona. Del mundo. Que la calle San
albergan ese espacio la exagerada cantidad de 21 bares. O sea, para que nos entendamos, uno cada 9 metros.